En un tranquilo suburbio estadounidense, una explosión destruyó la casa de una familia que había ocultado la verdad durante años. En el centro del caso se encontraban dos hermanos adultos con síndrome de Down y su abuela, cuya aparición con una maleta marcó el final de una historia que duró décadas y terminó en una masacre. La familia vivía en una zona tranquila del medio oeste de Estados Unidos, donde la mayoría de las casas pertenecían al mismo tipo de edificios de baja altura. La zona se caracterizaba por una baja tasa de criminalidad y un entorno social estable. En esta familia nacieron un hermano y una hermana con síndrome de Down. Estuvieron bajo supervisión médica desde pequeños, pero tras el diagnóstico, los padres continuaron con su crianza habitual, complementándola con programas de apoyo. La documentación recopilada durante la investigación posterior demostró que los padres se esforzaron por brindarles a los niños todas las condiciones necesarias durante los primeros años. Asistieron regularmente a consultas especializadas, recibieron recomendaciones sobre desarrollo y seguridad, pero gradualmente enfrentaron dificultades financieras y psicológicas. La inestabilidad laboral de uno de los padres y los constantes costos de la atención especializada generaron tensión en el entorno familiar. En un momento dado, se decidió trasladar a los niños a su abuela materna para que recibieran una residencia de larga duración. La abuela vivía sola, tenía su propia casa en la misma ciudad y aceptó asumir la responsabilidad, ya que tenía experiencia en el cuidado de niños. Al momento de la mudanza de los nietos, su estado mental se evaluó como satisfactorio. Los médicos observaron algunos signos de inestabilidad emocional, pero estas características no presentaban una gravedad clínica pronunciada. Por lo tanto, no existían fundamentos legales para negarle el rol de tutora. Mientras vivían con la abuela, el hermano y la hermana asistieron a programas diurnos destinados a desarrollar habilidades domésticas, adaptación social y garantizar un entorno seguro. El contacto con sus compañeros era limitado y pasaban la mayor parte del tiempo en la misma casa. Fue en ese momento cuando comenzó a formarse entre ellos un vínculo emocional excesivo, que trascendía los límites de la cercanía familiar normal. La abuela registró por sí misma los primeros signos de comportamiento indeseable. Sus notas diarias, encontradas después de la tragedia, mencionaban situaciones en las que notó interacciones inusuales entre sus nietos, una mayor dependencia mutua y sus intentos de evitar el control. Durante mucho tiempo, la abuela no contactó con los servicios sociales. Intentó influir en el comportamiento de sus nietos por sí sola, ejerciendo un mayor control, limitando las oportunidades de estar sola y estableciendo reglas adicionales en casa. Sin embargo, estas acciones no dieron los resultados esperados. La tensión entre ella y sus nietos aumentó. Posteriormente, la abuela comunicó sus observaciones a sus padres. La reacción familiar fue moderada, ya que se creía que sus declaraciones podrían estar relacionadas con el deterioro de su estado mental. En este contexto, comenzaron a surgir conflictos domésticos. Los padres recibían informes contradictorios de la abuela sobre el comportamiento de los niños. Con el tiempo, decidieron que la abuela ya no podía brindarles un cuidado adecuado y decidieron devolverles los niños. Esto se debió a la necesidad de un entorno más estable y una supervisión constante. Informes médicos elaborados varios años después indicaron que, efectivamente, a la abuela se le había diagnosticado una enfermedad mental progresiva. Los signos de los trastornos se manifestaban en forma de pensamientos obsesivos, aumento de la ansiedad y tendencia a fijarse en ciertas situaciones. Tras su regreso, los hermanos vivieron en casa de sus padres. Recibieron atención básica y asistieron a los mismos programas de adaptación, pero su relación seguía presentando el mismo aspecto problemático. Los documentos mostraban que los especialistas habían recomendado repetidamente a la familia que buscara apoyo psicológico y social adicional, pero la familia solo aplicó una parte de este consejo. El programa de seguimiento de su comportamiento no era sistemático. La abuela, a pesar del deterioro de su estado mental, mantuvo un contacto regular. Los padres no impusieron restricciones estrictas a sus visitas, argumentando que los niños se habían acostumbrado a ella y que intentar una ruptura total podría causarles estrés. La abuela a veces acudía sin previo aviso, a veces con cita previa. Según los testimonios recogidos tras el incidente, siempre se centraba en un tema: su rechazo a la relación de sus nietos. Gradualmente, la abuela perdió la capacidad de evaluar racionalmente la situación. Su comportamiento se volvió menos predecible. Los médicos registraron un deterioro de su estado, pero mantuvo cierto nivel de independencia y no cumplía los criterios de hospitalización involuntaria. El control parental era formal y no incluía la comprobación de su estado emocional antes de las visitas. En el momento de los hechos,
La familia se consideraba próspera, no estaba en el punto de mira de las fuerzas del orden ni tenía conflictos oficiales con los servicios sociales. La casa de mis padres era un lugar donde, según los datos recopilados, todo parecía estable. Al mismo tiempo, fue durante este periodo que comenzaron a aparecer los primeros signos de comportamiento destructivo por parte de la abuela, que más tarde se considerarían como los requisitos previos para el trágico incidente. Tras el regreso de los hermanos al hogar paterno, la familia se vio en una situación en la que era necesario asegurar un control constante de su comportamiento. Los niños eran adultos, pero debido a su diagnóstico, necesitaban una estructura clara, un estilo de vida estable y reglas de interacción predecibles. Los padres intentaron restablecer la rutina habitual, pero los problemas previamente registrados en la relación entre los hermanos persistían. Según investigaciones posteriores, durante este periodo la familia intentó implementar una convivencia separada dentro de la misma casa y aumentar el control sobre su tiempo libre, pero estas medidas tuvieron un efecto limitado. Los especialistas que contactaron ocasionalmente con la familia a través de programas de apoyo social observaron la falta de un trabajo sistemático para la corrección del comportamiento. Las dificultades descritas por los padres no se formalizaron como recursos oficiales, por lo que los servicios no tenían motivos para una intervención prolongada. Las manifestaciones conductuales entre los hermanos se consideraban una tarea que la familia podía resolver por sí sola. A pesar de ello, la dinámica interna se mantuvo tensa. Al mismo tiempo, la abuela siguió participando activamente en la vida familiar. Los visitaba regularmente, alegando la necesidad de mantener el contacto con sus nietos. Los padres permitían dichas visitas, considerándolas una práctica familiar normal. Sin embargo, la investigación indica que, durante cada visita, la abuela mostraba una obsesión con la relación de sus nietos. Volvía a este tema independientemente de las circunstancias. Con el tiempo, estas conversaciones se volvieron obsesivas. La familia lo percibía como consecuencia de su enfermedad mental, pero no se intentó formalmente limitar el contacto. Los registros médicos obtenidos durante la investigación mostraron un deterioro gradual del estado de la abuela. Acudía con menos frecuencia a consultas externas, incumplía la pauta de medicación prescrita y evitaba la comunicación con especialistas. Al mismo tiempo, su vida se mantenía estable, lo que no justificaba una intervención inmediata. Según vecinos y conocidos, la abuela parecía organizada e independiente, aunque presentaba algunos signos de mayor concentración y desconfianza. Según los padres, en el periodo previo a la tragedia, la abuela empezó a venir con menos frecuencia, pero sus visitas eran más intensas. Tendía a creer que la situación familiar estaba fuera de control y estaba convencida de que sus padres no podían proporcionar condiciones seguras. Expresó estas valoraciones extraoficialmente, sin recurrir a los servicios, pero enfatizó constantemente su desacuerdo. Fue durante este periodo que se registraron los primeros indicios de acciones planificadas, que posteriormente se considerarían preparatorias para un delito. Uno de los elementos del empeoramiento de la situación fue la pérdida de confianza entre los miembros de la familia. Los padres intentaron mantener una relación neutral con la abuela, temiendo una escalada, pero percibían cada vez más su comportamiento como descontrolado. El hermano y la hermana, debido a sus características de desarrollo, no reaccionaron a los cambios emocionales de su entorno. Los informes de la investigación indican que mostraron un comportamiento estable y no se percataron de la magnitud del conflicto. Esto generó tensión adicional, ya que los niños no comprendieron adecuadamente las restricciones impuestas por los padres. La interacción de la familia con los servicios sociales fue mínima. No hubo informes sobre el comportamiento peligroso de la abuela ni sobre situaciones críticas entre los niños. Los servicios solo registraron contactos generales relacionados con los programas de adaptación. Dado que la familia no mostraba signos de riesgo y la abuela se consideraba formalmente independiente, no se consideró la posibilidad de una intervención preventiva. El vecindario tampoco contaba con información que pudiera indicar una amenaza. Según el testimonio de los vecinos de la zona, la familia vivía discretamente, no creaba conflictos ni llamaba la atención con su comportamiento. Las visitas de la abuela no resultaban sospechosas, ya que eran regulares y breves. Todos los acontecimientos que precedieron a la tragedia ocurrieron en el seno familiar y no trascendieron los límites de la intimidad. Durante ese periodo, unos meses antes de la explosión, la abuela compró una maleta de viaje de tamaño mediano. Este hecho se confirmó posteriormente mediante el estudio de las grabaciones de las cámaras de la tienda y los detalles de la transacción.
La compra no parecía sospechosa en el momento de su realización, ya que la abuela viajaba con frecuencia en autobús entre ciudades vecinas. Sin embargo, investigaciones posteriores determinaron que fue esta maleta la que posteriormente se convirtió en la portadora del artefacto explosivo. Al mismo tiempo, los padres no supervisaron adecuadamente los cambios en el comportamiento de la abuela. Según su testimonio, asumieron la posibilidad de crisis emocionales, pero no las consideraron peligrosas. Percibieron su deterioro como parte de una enfermedad crónica y no esperaban medidas drásticas. Esta etapa del desarrollo de los hechos será considerada posteriormente crítica por la investigación, ya que fue entonces cuando la abuela empezó a mostrar signos de aislamiento, actividad encubierta y planificación de acciones relacionadas con un artefacto explosivo. Investigaciones posteriores establecieron que, unos meses antes del incidente, la abuela comenzó a mostrar un comportamiento significativamente diferente a su estilo de vida anterior. Anteriormente, realizaba compras rutinarias y recorría rutas habituales, pero posteriormente comenzó a visitar tiendas donde adquiría artículos necesarios para la fabricación de un artefacto explosivo. A primera vista, las compras individuales parecían cotidianas, pero, según los expertos, su secuencia indicaba una fabricación intencionada de los componentes. Entre los materiales adquiridos se encontraban productos químicos, elementos metálicos y herramientas domésticas que podrían utilizarse para crear una carga casera. Todas las compras se realizaron en diferentes puntos de venta, lo que habría dificultado identificar rápidamente la verdadera intención. El análisis de las transacciones mostró que la abuela realizó estas compras en pequeñas cantidades, evitando la compra simultánea de componentes críticos. El elemento clave fue una maleta comprada previamente. Esta maleta fue la elegida como estuche para el futuro artefacto. Los expertos que examinaron los restos tras la explosión concluyeron que la abuela había modificado de forma independiente el interior de la maleta, colocando en su interior explosivos, iniciadores y un sistema de ignición. El diseño se completó a un nivel que indicaba su capacidad para seguir instrucciones paso a paso, supuestamente encontradas en fuentes públicas. No se esclareció cuándo exactamente la abuela montó el dispositivo. A juzgar por la naturaleza de los daños en su propia vivienda, constatada durante la inspección, realizó el trabajo por etapas, por la noche, utilizando herramientas domésticas. Nadie del entorno reportó actividad sospechosa, y el nivel de ruido que generó durante el trabajo no superó los límites habituales. El comportamiento de la abuela durante este periodo se mantuvo aparentemente estable. Se registró que continuó comprando alimentos, pagando facturas de servicios públicos y visitando varios lugares rutinarios. Tales acciones crearon la impresión de un estado normal, aunque al mismo tiempo se preparaba para una explosión. Las conclusiones de la investigación indican que el motivo de la abuela fue el deseo de terminar la relación con sus nietos, lo cual consideró inaceptable. Debido al deterioro de su estado mental, consideró que las acciones radicales eran la única forma posible de resolver la situación. Los expertos no llegaron a una conclusión clara sobre su nivel de cordura en el momento de la planificación, pero observaron la presencia de elementos de un enfoque racional en sus acciones, que incluyeron ocultar sus huellas, una preparación escalonada y la elección del momento oportuno. Un detalle importante fue el método de transporte de la maleta. La abuela eligió un momento en que la visita a la familia no despertara sospechas. Informó a sus padres de su deseo de visitarlos y, según el testimonio, su llegada parecía normal. La maleta no llamó la atención, ya que la abuela solía traer cosas o artículos del hogar durante sus visitas. La reconstrucción de los hechos mostró que el dispositivo se activaba mediante un mecanismo que se activaba al abrir la maleta o al colocarla en una posición determinada. Los investigadores se inclinan por la versión de que la explosión se planeó para el momento en que la abuela ya se encontraba dentro de la casa. Esto fue confirmado por la naturaleza de los daños y la ubicación de su cuerpo después de la explosión. El periodo preparatorio, según los materiales del caso, pasó desapercibido para todos los familiares y quienes la rodeaban. Las acciones de la abuela no generaron ninguna señal oficial de peligro. No estaba bajo supervisión activa y tuvo la oportunidad de actuar de forma independiente, lo que finalmente permitió crear un artefacto explosivo y entregarlo a casa de sus padres. La explosión ocurrió durante el día, cuando los padres, el hermano y la hermana, así como la abuela, que entró con una maleta, se encontraban en la casa. Según los peritos, el artefacto se activó casi inmediatamente después de que la maleta fuera depositada en el pasillo. La potencia de la carga fue suficiente para destruir las estructuras de soporte de la casa, lo que provocó daños importantes y un incendio posterior.
Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia tras oír la onda expansiva y ver humo. Los equipos de rescate llegaron en cuestión de minutos. Durante la inspección inicial, se estableció que el epicentro de la explosión se situó en el lugar donde solían dejarse las cosas que se traían a la casa. La abuela falleció en el lugar, lo que confirmó la versión de que se encontraba justo cerca del origen de la explosión. Los padres y los niños también sufrieron lesiones mortales incompatibles con la vida. La naturaleza de sus lesiones coincidía con la acción de una onda expansiva dirigida. Tras contener el incendio y asegurar la zona, los investigadores iniciaron una inspección detallada de los escombros. La tarea principal fue determinar el tipo de artefacto explosivo y su mecanismo de detonación. En el lugar se encontraron elementos metálicos deformados, fragmentos de la parte eléctrica y los restos del cuerpo de la maleta. Los peritos confirmaron que la estructura contenía electrodomésticos disponibles en una cadena minorista habitual. Paralelamente, se determinaron los movimientos de la abuela antes de la tragedia. La obtención de datos de cámaras de vigilancia y transacciones bancarias permitió reconstruir la ruta de su último viaje. El día del incidente, llegó a la casa en transporte público y luego caminó a pie, cargando una maleta. Nada en su comportamiento llamó la atención de quienes la rodeaban. La visita correspondió al patrón habitual de sus visitas anteriores. Los peritos en explosivos confirmaron que la detonación pudo haber ocurrido sin activación adicional por parte de la propia abuela. El mecanismo probable fue la activación por movimiento o contacto con una superficie, lo cual coincidió con los datos sobre el momento de la explosión. Era importante que el dispositivo no mostrara señales de control remoto ni de ignición externa. En esta etapa de la investigación, quedó claro que la explosión no fue un accidente. La totalidad de los materiales recolectados, la naturaleza de los daños y el testimonio de los testigos indicaron una acción intencionada. Sin embargo, las conclusiones finales sobre los motivos y el mecanismo de preparación se pospusieron para las etapas posteriores del análisis pericial. Tras completar todas las etapas de los exámenes técnicos, médicos y forenses, la investigación formó un panorama completo de los hechos que condujeron a la explosión. Con base en las pruebas recopiladas, se estableció que el artefacto explosivo fue fabricado por la propia abuela, sin la participación de terceros. La reconstrucción del proceso de preparación confirmó la presencia de acciones secuenciales destinadas a la creación de la caja, la selección de los componentes y la instalación del mecanismo de activación. Los peritos observaron que el artefacto consistía en materiales domésticos disponibles, lo que permitió evitar sospechas en la etapa de adquisición. El análisis de los historiales médicos mostró un deterioro constante del estado mental de la abuela en los últimos años. Los indicios de un trastorno progresivo podrían haber influido en su evaluación de la situación familiar y en su percepción del comportamiento de sus nietos. Los documentos registraron casos de incumplimiento del régimen de tratamiento y una disminución de la criticidad de sus propias acciones. Al mismo tiempo, los peritos no llegaron a una conclusión definitiva sobre su nivel de cordura, ya que parte de su comportamiento indicaba la posibilidad de una planificación consciente. La consideración del motivo incluyó una evaluación de la dinámica familiar, las relaciones entre todos los miembros de la familia y los conflictos previos. Los materiales de investigación indican que la abuela mantuvo una actitud negativa hacia la relación entre su hermano y su hermana durante mucho tiempo, considerándolos peligrosos e inaceptables. En las últimas etapas de la investigación, los peritos se inclinaron a creer que fue este rechazo, combinado con su estado mental, el factor clave que influyó en el proceso de toma de decisiones. La posible participación de otras personas se consideró por separado. No se encontró evidencia de la participación de padres, conocidos o terceros en la preparación o financiación de la explosión. Ni los rastros físicos, ni los datos digitales, ni las transacciones financieras mostraron indicios de interferencia externa. Las búsquedas realizadas en la casa de la abuela y en los alrededores tampoco revelaron rastros de cómplices. Las conclusiones generales de los peritos confirmaron que la explosión fue intencional y llevada a cabo únicamente por la abuela. Los hechos probados indicaron la ausencia de errores técnicos o factores externos que pudieran haber causado una detonación accidental. Tras documentar los resultados de la investigación, el caso se cerró oficialmente debido al fallecimiento del único responsable de la preparación y ejecución de la explosión.